¿Qué ocurre con el blanqueo de capitales? ¿Cuáles son las expectativas para la economía en una semana en donde el dólar paralelo comenzó a bajar? El escenario que se abre dentro también de las posibilidades de generar nuevos proyectos. Por ejemplo, los inmobiliarios. Estaremos hablando con desarrolladores que contarán cómo es esa realidad. También nos vamos a ocupar del control de precios. ¿Qué ocurre en este tiempo con el movimiento, sobre todo de los productos de la canasta básica y lo que ocurre con el acuerdo que se anunció hace ya varias semanas? Y por último, hablando de las expectativas y la producción, los sectores productivos ligados al campo, más aún de las pymes, cómo están en este tiempo que se presenta en un año electoral con el escenario económico que estamos viendo. Temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Alejandra Vallejos es economista, integra el grupo de la Gran Macro. Alejandra, gracias por venir. Fernanda, perdón, no sé por qué te dije Alejandra, hoy creo que te dije igual. Pero te voy a decir algo, me lo dicen muchos. No me digas. O tengo cara de Alejandra o Alejandra y Fernanda Bueno, suenan muy a mí me parecido. pasa con Sergio, varios me dicen Sergio. Si cada tanto alguno me dice Sergio, así que bueno. O se equivocó mi mamá y me tuvo que haber puesto Alejandra o... Mañana traigo escrito Fernanda, varios renglones. Bueno, el blanqueo de capitales, ¿es una alternativa a la devaluación? ¿Es una alternativa a la devaluación? No, la devaluación no es una alternativa de nada, para nada, y no tiene parangón. El blanqueo de capitales no tiene una vinculación directa, tampoco digo acá, se lo viene asociando mucho con la evolución previa de lo que sucedía, y toda esta exacerbación de expectativas en torno de el mercado del dólar ilegal. Y la realidad es que el objetivo primario que está detrás de este proyecto que se está discutiendo en el cuerpo legislativo respecto de estos 3 instrumentos en realidad que se están proponiendo, tiene que ver fundamentalmente con dinamizar la economía y específicamente 2 sectores que son estratégicos para la economía nacional, y a eso se apunta, ¿no? Digo, lo que está bien en el corazón, en la médula del modelo económico que está vigente en nuestro país desde el año 2003 y que lo que busca en última instancia siempre este modelo es la generación de más y mejores puestos de trabajo. Esto es lo que está detrás esencialmente. Luego, sí, es probable que haya algunos impactos indirectos, porque, bueno, aparecen nuevos instrumentos que son nuevas formas de canalizar excedentes, ahorros y demás, y por lo tanto ¿Qué se maneja de todo el tema de los certificados después? Sí, acá hay 2 instrumentos, el certificado de inversión, este es un certificado de depósito, que es el que está orientado específicamente al sector inmobiliario y de la construcción, que es muy probable que en su mercado secundario termine absorbiendo una parte del excedente de la liquidez en pesos que hoy está buscando a dónde alojarse, buscando... O sea, es una alternativa de inversión. Exacto. Más allá de que él tiene que blanquear o no, del que te va a comprar una propiedad o no. Es una alternativa de inversión y es una alternativa muy interesante de inversión, ¿no? Porque, estamos hablando de una inversión en bienes reales, en propiedades, que es hasta idiosincráticamente para los argentinos siempre un destino muy atractivo. Los argentinos históricamente, culturalmente, tenemos esa tendencia a preservar nuestros excedentes a través de el mercado inmobiliario, con lo cual yo creo que es una alternativa muy interesante para muchos argentinos. Y el otro instrumento, el BAADE, que es un bono, es un instrumento diferente, sí. Es un bono que tiene un plazo, un vencimiento en 3 años, que paga un interés de 4% anual de manera semestral. O sea, es un 4 anual, 2 de 6, 2 de 4 o 2 de... No, es el 4 anual en 2, paga cupones 2 veces en el año, cada 6 meses. Y este instrumento, los fondos los dólares que se blanqueen, la verdad me gusta más hablar de repatriación en este caso que de blanqueo, porque uno construye sentido con las palabras que utiliza. Y está muy ligado al tema del blanqueo, ¿no? Sí, por la forma en cómo se lo ha instalado, pero cuando uno pone sobre la mesa esto que hablamos al principio en cuanto al objetivo primario que se persigue convocando a estos capitales que hoy están fuera de nuestro circuito productivo, se entiende mucho mejor hablando de repatriación de capitales. Pensá que hoy tenemos estimado, ¿no? Porque esto es informal, sí, claro, 40.000 millones de dólares fuera del circuito formal, fuera del circuito productivo, dentro de las fronteras de nuestro país, y entre 120 y 160.000 millones de dólares en el exterior.
es una masa de recursos enorme para dimensionar. Nuestro Banco Central hoy, con un nivel de reservas muy por encima de los niveles históricos, no está alcanzando los 40.000 millones de dólares. Con lo cual, digo, si bien está esto que se discute, ¿no? La penalidad que se está, de la que se está indultando a estos capitales que no ingresaron formalmente en su momento, sin embargo, yo digo, acá hay una penalidad mucho más grande que está muy por encima de eso, que es la penalidad a la que estamos expuestos los 40 millones de argentinos por no disponer de esa masa de recursos tan grande. ¿Y cuánto calculan que puede ser? ¿Se habla de 4.000 millones? Que puedan, vos decís que se van a sentir atraídos. Mira, es difícil, la verdad, hacer una estimación. Uno piensa que hay un piso que tiene que ver y que se lo vincula con lo que fue el resultado del último blanqueo, que osciló entre los 4.000 y los 5.000 millones de dólares. También uno puede poner acá en consideración que hay estímulos extra que en aquel momento no estaban, por ejemplo, que ahora no están tributando sobre los capitales que se blanquean. Eso también es moralmente a veces lo que más cuestiona más de uno, que dijo, bueno, yo pagué, declaré, porque mucho de este dinero puede ser gente que haya ahorrado $1.000 por mes, por decir algo, lo haya puesto en el colchón, que nunca pagó sobre bienes personales y demás, y eso técnicamente es un dinero sucio, pero lo ganó legítimamente esa persona, ¿no? O sea que para ahí también hay toda una cuestión que... Sí, a ver, me parece que acá, por supuesto, digo, siempre va a haber un costado en cualquier amnistía fiscal, va a haber un costado, digo, que es opinable, que uno lo puede poner en tela de juicio y, digo, se van a expresar diferentes opiniones y me parece bien. Ahora, cuando uno está parado, en este caso desde el lado del gobierno, y está obligado por mandato popular a pensar en el interés de los 40 millones de argentinos y en ese sentido a determinar prioridades, ¿no? Porque a la hora de tomar decisiones de política económica, más allá de lo que uno pueda plasmar en términos ideales en un papel, uno está obligado a decidir y a establecer prioridades, y a mí me parece que en este caso es muy claro cuáles son las prioridades que están detrás de esta decisión de política económica, y es esto, imprimir una mayor dinámica a un sector que venía... En el caso de la construcción venía creciendo un poco ya en los últimos meses, del cepo, pero mucho más allá de la palabra cepo, es lo que frenó mucho. Y la administración del mercado de cambios, por una cuestión cultural, idiosincrática, de historia, de arrastre, la verdad es que en particular el segmento de los usados no terminaba de acomodarse a las nuevas reglas de juego, no termina de acomodarse, y bueno, era necesario pensar, además, esto también en diálogo, porque es mentira que no se habla, que no se escucha al sector. Digo, esto también, es el resultado de un diálogo con el sector, con las expectativas que el sector y las necesidades que el sector tenía de que esto empiece la rueda a caminar nuevamente. Y en el caso del sector energético, digo, es un sector muy estratégico. Pensemos que después de toda la historia de la privatización, de la política de desinversión de Repsol, hoy con la recuperación de YPF y la posibilidad de tener una política estratégica en materia de energía, la verdad es que YPF necesita un volumen de inversiones para el muy caso importante. de la energía, ¿qué serían? ¿Grandes capitales más que, pensando más, digo, la división entre el sector de la construcción y la energía? Sí, es probable, digo, uno piensa que aquel que tenga grandes volúmenes de capital se pueda sentir más atraído por el bono que por el certificado, pero bueno, vamos a ir viendo por ahí, hay alguien como como va a haber emisiones por montos pequeños, también es posible que haya sectores que se sientan atraídos por este bono y se orienten ahí sin necesidad de tener un volumen enorme de capitales, y bienvenidos, porque hoy la verdad es que tenemos déficit en materia energética y eso genera una presión importante sobre la balanza comercial, y es estratégico recuperar el autoabastecimiento energético que alguna vez tuvimos y que sin dudas tenemos que volver a construir. Fernanda, gracias por venir. Gracias a vos. Ha sido un gusto. Pausa, cuando volvamos, el tema de los desarrolladores inmobiliarios. Compomundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compomundo Corporate.
En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy, diferente a todo lo que conoces. Gustavo Ortola, Gustavo es tu nombre. Perfecto, Sí. perfecto. Porque ando cambiado de los nombres. Es asesor en proyectos inmobiliarios. Bueno, Gustavo, ¿y cómo está esto? Lo que hablábamos recién, bueno, esto es lo que explican incluso grupos allegados a la economía del gobierno a partir del gran macro. ¿Hay expectativas o no? Mirá, escuchar lo que escuchábamos recién de Fernanda es un discurso que no veníamos escuchando hace 18 meses. Entonces, hemos tenido los últimos 18 meses una cantidad de medidas y acciones que han impactado notablemente en la dinámica de nuestro negocio. En principio, escuchar que hay preocupación por nuestra industria, por generar instrumentos que dinamicen la logística de nuestro negocio, por lo menos es alentador. En principio, mi lectura es positiva, sin entrar en el debate del origen de los fondos, de cómo se originan, cómo se fueron, entraron. No me quiero meter en ese debate, pero como instrumento parecería que estos certificados, si son elementos que se puedan endosar, que se pueden utilizar como medio de pago, deberían por lo menos facilitar la logística de... O sea que vos ves bien que haya un instrumento que sirva para el desarrollar inmobiliario. Lo primero que veo bien que se ocupen de dos ejes estratégicos de la industria argentina y de la economía argentina, que es la energía, que es la que está generando el déficit, como decía Fernanda, y después la industria de la construcción. Vos fíjate que la industria de la construcción emplea directamente 500.000 obreros, y la actividad es directamente proporcional a la producción de metros cuadrados. Es muy rápida la dinámica, paran las obras y para la ocupación. Entonces, que se ocupe el gobierno de... Bueno, es lo que vos bien dijiste, es un reconocimiento de una situación que con el llamado cepo, que si bien al gobierno mucho no le gusta esta palabra, por lo menos se reconoce que hay un problema. Ahora, en estos días, pasó poco tiempo, pero en estos días, ¿tuviste llamado de gente que diga, che, Gustavo, a ver, podemos, quizás vamos por acá, ¿hay algo de eso o todavía no? Mira, hasta que esto nos instrumente, hay un tema que es fundamental, que es el tema de la confianza, que en cualquier aspecto económico moviliza o no moviliza. Acá hay un tema de confianza que hay que ver cómo lo responde el mercado. Yo creo, mi humilde opinión, que desde el punto de vista de los nuevos desarrollos es probable que aparezcan, no digo proyectos SEDIN friendly, pero que existan proyectos que puedan recibir inversiones, no de minoristas, sino de quizás de inversores mayoristas que tengan dinero y que con esto... O sea, vos pensás más que la persona que, más que aquel que tenga $50.000 debajo del colchón, venga alguien de afuera o alguien de adentro que traiga un dinero más importante. No sé si de adentro o de afuera, pero que explique el dinero para... como dicen, ustedes hablaban de blanqueo, para blanquearlo con menor costo. Lo que digo es que la confianza es fundamental y hoy la mayor competencia que tienen los bienes raíces en Argentina, que siempre fue el mejor lugar para invertir, es el dólar. El dólar, vos fíjate que te rinde en pocos meses, con el crecimiento, con la subida, unos porcentajes que es imposible ganarle con cualquier proyecto. Claro. No, y después de haber llegado a 10, por más que después bajó, psicológicamente te complica mucho. Es muy complicado. De todas formas, yo creo que más allá de la logística, que esto va a ayudar, entiendo, depende de la confianza, hay que revisar el tema de los precios. Yo creo que estamos en un nuevo ciclo inmobiliario donde hay que pensar los proyectos en forma distinta, ya no están más orientados al inversor que protagonizó los últimos 10 años de la industria, sino que al consumidor final y en todo caso al inversumidor, que es una especie de inversor minorista que va aplicando su ahorrito de pesos en las obras. Bueno, el ahorro del Departamento de un Ambiente que se dio en estos años, me parece que ese que incluso se cortó, es un pecado, porque el tipo que con 50 o 100 mil dólares compraba e invertía sus ahorros, eso es un tema, ¿no? Claro, pero ese hombre guarda los dólares y hace mejor negocio que aplicarlo en cualquier proceso productivo. Lo que digo es, hoy la lógica de este nuevo ciclo es pensar en el consumidor y en todo caso en el inversumidor. Esto es, la persona clase media que hay una demanda insatisfecha de viviendas importantísima y generar mecanismos, como no existe financiación corporativa, institucional, generar mecanismos propios como estamos haciendo en el interior, con esquemas de proyectos de gran escala, escalados en etapas de entrega, donde tipos planes de ahorro previo, que no es lo mismo, pero es algo parecido, poder generar un instrumento que la gente pueda alcanzar con una cuota mensual. ¿Y hoy estás con desarrollos que apunten a eso y vamos a pagar en cuotas en pesos? Absolutamente, especialmente en Córdoba, estamos estudiando algunos otros temas en Salta, pero en el interior de la Argentina. ¿Y son con cuotas de cuánto? 3.000 pesos, 3.100 pesos. ¿Por qué no se puede hacer todavía en Buenos Aires? Acá tenemos un problema de
peso de incidencia de las tierras muy alto que hacen imposible este tipo de situaciones. Para hacer este tipo de proyectos necesitas escala de tierra, para hacer proyectos de buen tamaño, y segundo, valores de incidencia bajos con aporte de los propietarios de la tierra. No, porque a ver, 3.000 pesos podés apuntar a un sector medio que puede ahorrar eso. Absolutamente. Si vas a 10 o 15.000 la cosa es distinta. No, hoy estamos apuntando a segmentos de entre 3.000 y 3.500 pesos, es lo que se está haciendo en Córdoba. ¿Y con cuotas de cuánto? ¿Cuánto tiempo? Entre 120 y 180 cuotas, o sea, de 10 a 15 años. Las cuotas obviamente son ajustables con un parámetro que es el índice de la Cámara de la Construcción, que lleva más o menos lo que va pasando con la evolución de los costos, que es otro tema que nosotros siempre también planteamos, que tenemos una situación de aumento de costos que hace muy complicada nuestra actividad, ¿no? Bien, esperemos que se pueda dar. Gustavo, gracias por contarnos esto. Gracias a ustedes. Hablando de precios, ahora nos vamos a dedicar de esta realidad que también, no solo en la construcción, sino en la canasta del día a día también influye. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelanta la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Claudio Boada es de la Unión de Usuarios y Consumidores. Claudio, gracias por venir. Gracias a ustedes. A ver, el congelamiento de precios, ¿está funcionando o no? Recién hablábamos de lo que pasa con la construcción, pero también se liga obviamente y mucho más al día a día, los alimentos, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Cómo está eso hoy? Mirá, cuando hablamos de precios vemos el congelamiento. Nosotros propusimos el primer día que salió el congelamiento que cada uno de nosotros guardáramos los tickets e hiciéramos el control. Nosotros lo hemos hecho, yo lo he hecho personalmente, lo hemos hecho en la asociación y tenemos que decir que en los hiper y super, en realidad el congelamiento funcionó, se detuvieron, vemos que, digamos, tanto los índices oficiales como los índices de estimaciones privadas, aún aquellos que manifiestan todos los meses los diputados opositores nacionales, los diputados nacionales opositores, ha percibido una disminución notable de la inflación. En los números del INDEC más bajo, pero disminución, y en los otros índices... O sea, hay diferencia, también, pero siempre hacia abajo. Pero siempre hacia abajo. Bien. Esa es una pauta. Lo que sí tenemos que tener en claro, porque la gente a veces dice, no, pero hay otras cosas que comentaron, sí, sabemos claro que el congelamiento no fue para todos los servicios, para todos los productos, sino que fue sobre los mismos precios que tenía cada supermercado y cada hiper. No igualaron los precios en todos los lugares, sobre los mismos precios que tenían, y esos precios se mantuvieron. Ahora, hay mucha disparidad entre un supermercado de una zona de la misma ciudad, y ni hablar con las provincias o pequeños comercios. ¿Por qué pasa Existe eso? mucha disparidad aún en el mismo barrio. Nosotros hace poco hicimos un relevamiento en la zona de Colegiales, 5 supermercados que están 3-4 cuadras cada uno, y encontramos una disparidad del 25 al 30% de promedio. Había productos 60%, sí, pero no comparábamos tipo de producto, no comparábamos arroz, comparábamos el arroz de tal marca en tal envase. Claro. Y esa disparidad en algunos productos llegó al 60, al 80%. Esto es una locura. Si nosotros ¿Por eso pensamos, es de que el comerciante o quién es? lo fija el comerciante. Los precios, nosotros damos un sistema de precios libres, donde los precios los fijan los comerciantes. ¿Y qué pasa con el interior? Porque en el interior, sé que te estoy cortando la inspiración para decir algo, pero en el interior esto se nota mucho más en las provincias. Hay lugares en donde es todo mucho más caro. Sí, porque donde hay menor competencia y menos puntos de venta, se generan esta brecha entre el precio mayorista y el precio final es mayor. A esto está agravado por la gran concentración del mercado minorista. Tenemos una gran concentración cada vez en menos manos, y esto provoca que puedan tener un manejo mucho más discrecional, aumentando los precios. Vos pensá un poquito, nosotros estudiamos las publicidades de los últimos tiempos de todos los supermercados. Todos te ofrecen 100% de devolución. Si vos vas a un supermercado, te da un cheque de 100% para que vayas la semana que viene. La otra, si llevas los productos, 70% de descuento, con cualquier tarjeta, con cualquier forma de pago.
tienes márgenes del 35, 40, 50%. Si agarras, hay 2 cadenas nacionales, 2 cadenas grandes que tienen precios mayoristas y a la vez minoristas. En su mismo supermercado, el precio mayorista del minorista, hay una diferencia del 60% a veces. Es un margen muy grande. Muy grande. Nosotros decimos que los supermercados, al tener esa concentración en la venta, no en todas las cadenas productivas, pero en muchas de ellas, se llevan la tajada del león. Y bueno, esto es un tema que también hay que tratar. No solamente tratar el precio final, sino que pasa para abajo en la cadena, para que los productores estén conformes, para que los distribuidores estén conformes, hasta que llegue al... ¿Cómo juega el tema del dólar? ¿Ustedes ven que eso, digamos, cuando el dólar llegó a 10, ¿vieron que se movió algo o no? No tiene razón por qué moverse. No, pero más allá de eso, lo que pasa es que nosotros eso no lo percibimos porque nosotros lo que hicimos fueron los seguimientos en estos super e hiper que están adheridos al congelamiento. Sí, en temas de servicios se ve a veces una escapada, pero es por la expectativa. La gente dice, uy, aumentó el dólar, claro, se va todo a cualquier lado, yo me tengo que cubrir. Y la verdad es que aquellos que son cuentapropistas o que tienen una actividad que le permite enseguida subir su margen de ganancia, enseguida suben. El otro día estaba en un programa donde llevaron distintas personas de distintos servicios, desde un médico, un personal trainer, bueno, distintas personas, y era como una competencia a ver quién subía, quién había subido más. Todo en base a una expectativa de algo que ahora se está desinflando, porque vimos que llegó un pico de 10 y empezó a bajar. Y a partir de esto hay 2 percepciones. Una percepción es de la gente que le alcanza para cubrir su canasta básica. Hay mucha gente que consume, que utiliza el 80% de sus ingresos en alimentos y limpieza, claro, típico del supermercado. Y hay otros sectores que tienen la posibilidad de tener un ahorro y ellos apuntan al dólar. Lo que pasa que también, digamos, este sector más pudiente legitima cualquier precio. Claro, porque va y compra y finalmente confirma ese precio que se pide. Prefiere comprar en la esquina de la casa, claro, y no hacer 2 cuadras. Falta cuando un poco hay de una conciencia también de eso. Totalmente. Claudio, gracias por contarnos esto, muy amable. Gracias a ustedes. Pausa, la última, ya volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Miguel Saredi es el presidente de la Cámara de Empresas Exportadoras Argentinas. Miguel, gracias por venir. No, por favor. A ver, el tema, hablábamos recién del dólar, los precios, la cuestión de la brecha entre el paralelo y el oficial, ¿impacta esto en las importaciones, las exportaciones, en la producción? ¿Cómo está el escenario hoy? Sí, indudablemente, quizás en los otros sectores que hablaron en el programa no es tan importante, en el sector exportador es clave, ¿no? Claro. En el comercio exterior es clave, tanto en importación como en exportación, pero el tipo de cambio, que es relativamente bajo, lo venimos hablando desde el año pasado, acá lo hablamos también en debate industrial, hace que la exportación hoy sea un tema complicado. Con un dólar a 5.20, 5.30, es un tipo de cambio que este modelo económico quizás no había tenido en cuenta los primeros años. Este modelo económico estaba centrado en gran medida en un tipo de cambio alto, acordate, cercano a los 4 pesos, sí, al principio, hace muchos años. Entonces estar hoy en un tipo de cambio, un dólar a 5.20, y realmente impacta en los sectores exportadores. Ahora, ¿se complica por qué? ¿Porque no es rentable o porque tiene muchos costos a 10 o a 9 o a 8? Por una palabra que al principio de año algunos empezaron a decir, inclusive el secretario de Comercio, que era competitividad, pero que en realidad es como la sintonía fina, trabajamos poco. Claro. La competitividad del trabajo argentino y del costo argentino es muy mala. En algunos lados porque está bien que así sea y gracias a Dios, por ejemplo el costo laboral. Nosotros no somos un país asiático y nosotros estamos muy arriba del resto de Latinoamérica en lo que es la mano de obra. Pero este costo de la mano de obra, unido a otros costos por problemas de servicio, de transportes, de logística, el transporte etcétera, es un tema central. Sí.
Bueno, todo esto hace que no tengamos competitividad, en la cual, ¿cómo se suple muchas veces, Néstor? Se suple con un dólar alto, con un tipo de cambio alto. Ahora, también hace falta un poco adecuarse a ese escenario para que no sea siempre el dólar la variable de ajuste para poder exportar. Digo, los propios totalmente. empresarios, la productividad, Totalmente, la cantidad de, por eso. las expectativas de nuevos negocios y de innovación. Hay a veces que mucho se duerme. Es así, la competitividad, que esa es la palabra, significa adecuarse a un sistema distinto, a justamente ser más competitivos y que no sea el dólar la única variable de ajuste. Sí, es así. ¿Cuáles son los sectores exportadores que están más complicados hoy? El tema de las economías regionales, acá vino mucha gente con muchos problemas, ¿no? El carozo en general, digo, Sí, la sí. manzana, uva, Sí, la fruta, los sectores aceituna. los sectores de fruta, de aceitunas, más que algún problema que hemos tenido con Brasil específicamente con el tema, están complicados. Digamos al revés, ¿qué sectores no están complicados? No está complicado todo el complejo cerealero. Hoy, si de alguna manera hay un ingreso que necesita tanto el gobierno, el Estado argentino, más que el gobierno, es básicamente por el sector cerealero. Claro. Después estamos complicados, no solamente en las economías regionales tradicionales, como es el caso de la fruta, sino también en ganadería. Este tipo de cambio y alguna merma que hemos tenido en el sector ganadero hace que la cadena frigorífica esté complicada. Vos sabés Bueno, el que tema de habido- haber perdido mercados afuera, eso también es importante. ¿Cuántos frigoríficos de hace tiempo que están con problemas, no? La cadena frigorífica es uno de los grandes temas. Está mejorando el tema lácteo, claramente ha subido mucho el precio de la leche a nivel internacional y estamos subiendo. Ahora, el tema de la cuota Hilton, por ejemplo, esa cantidad de carne que va a Europa, ¿casi se ha perdido o no? No se ha perdido, lo que pasa es que con un tipo de cambio y un precio del novillo argentino estabilizado hace 3 años, es un segmento de la producción argentina en el cual hemos descendido. Pero ¿cuánto vale la cuota Hilton hoy? No, vale una fortuna, vale No, mucha plata. Los números dan siempre, o sea, Pero ha habido una merma considerable en ese sentido. Sí, sí. la verdad que ese es un tema que incluso puede movilizar y mucho. ¿Y hay cambios? ¿Vos ves que haya una política que modifique eso o no? ¿O estamos estancados? Estamos estancados, sinceramente yo tengo que ser sincero y la realidad es, hay un sector del campo argentino y de la cadena agroalimenticia, sobre todo la más grande, que bueno, está con posibilidades de competir. Hemos avanzado mucho en el sector porcino, en el sector lácteo tenemos un excelente futuro, pero hemos descendido, por ejemplo, en el tema harinero, en el tema del trigo, de los molinos harineros, ostensiblemente. Ahora, vos sabés bien, el gobierno ha creado un fideicomiso para promover la siembra de trigo, pero bueno, son siempre parches a una situación de fondo que tenemos. Insisto, a unas retenciones que tenía el sector productivo que eran lógicas si las planteas con un tipo de cambio y que hoy empiezan a mermar demasiado la ganancia. Además, en el tema del campo, algunos porcentajes de retenciones dejaron de promover la posibilidad de producir, ¿no? Por ejemplo, conviene más sembrar soja que trigo, por ejemplo. Por supuesto. O maíz. Entonces ahora se inventa un fideicomiso que yo sé que se hace con buena intención, sé quienes lo hicieron y son buena gente que ha intentado una buena solución, pero quizás la verdad habría que sacar las retenciones. Claro. Sería mucho más fácil y más sencillo si el monto del dinero es equivalente. A veces esta palabra suena tan feo, suena tan ideológica y Si tan... después te lo van a devolver porque te lo sacan. Exactamente. Y todo hay que ver cuando te lo devuelven. Miguel Saredi, gracias por venir. Gracias a vos. Llegamos al final del encuentro de hoy. Estaremos la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.